Hola chicos y chicas. A ver, lastimosamente el internet nos conspiró en la clase, ¿no es cierto? Yo voy a subir, como digo, el enlace voy a subir para que ustedes puedan revisar mejor lo que yo había mandado, ¿sí? Sin embargo, ahora les voy a dar las conclusiones. Estas conclusiones las voy a pasar también porque sí es necesario que eso transcriban a su cuaderno, ¿ya? Recuerden, este bloque vimos sobre la cultura como forma de adaptación del ser humano. De eso trató este bloque. ¿Ya? El ser humano puede adaptarse biológicamente, ¿no es cierto? En sitios extremos, por ejemplo, desarrolla mucho lo que es el vello, ¿sí? Hay gente, son barbonzotes, son peludos, 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 ¿sí? Pero también hay sitios donde el clima distinto hace que exista también gente que es más lampiña, ¿no es cierto? Que no tenga tanta velocidad, ¿ya? En sitios de mayor exposición al sol, por ejemplo, el cuerpo humano comienza a generar melanina y la piel se va oscureciendo, nos vamos haciendo negritos, ¿sí? Esto no pasa de un día al otro. Ojo, o sea, no es que ustedes se van a Kenia el lunes y el martes aparecen negros, negros, negros. No, eso no pasa así. Esto es miles de años, es habitar en el sitio, no les pasará a ustedes. Si pasara eso, les pasaría a sus tataranietos quizás, o sea, es un proceso largo, ¿ya? Esa es una adaptación biológica. Sin embargo, el ser humano también se adapta culturalmente. Los biólogos dicen que la cultura es un agente de evolución, nos permite adaptarnos a un sitio, ¿sí? Y ahí vamos generando ya cuestiones corporales, orgánicas, que nos van a desenvolver hacia allá, ¿no es cierto? Hacia esa adaptación, ¿ya? Y gracias a esa adaptación cultural, el ser humano desarrolló civilizaciones hasta ahora, ¿sí? Domesticó plantas, domesticó animales, creó agricultura, ¿ya? Canales de riego, creó ciudades, creó vestimenta para sitios muy fríos o vestimenta para sitios muy cálidos, ¿no es cierto? La vestimenta es distinta, la estética de esa vestimenta es distinta, ¿ya? Mejoró sus instrumentos de trabajo. Ustedes se recuerdan que habíamos anotado todo, 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 desde el uso de ondas, del arco, la flecha, todo eso, ¿no es cierto? Las poleas, todo eso, ¿ya? Creó idiomas y lenguas para comunicarnos, ¿no es cierto? Para poder comunicarnos. Ustedes me pueden decir, pero profe, pero los animales también hablan, pues vea los pollitos, piu, 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 ¿no es cierto? Pero no, el ser humano creó un lenguaje articulado. Imagínense esto, decir, de Aquiles de Peleo canta Dios a la venganza fatal que a los aquivos fuese de numerosos duelos, ¿no es cierto? Creó poesía, creó estética, creó sistemas de contabilidad, de registro, todo eso, ¿sí? Eso es una adaptación cultural. Por ese motivo, hay gente que puede vivir en sitios súper extremos como Rusia y para arriba, o sea, Siberia, sí, y viven ahí, ¿no es cierto? Porque llegó a desarrollar tal cultura en su forma de comer, en su forma de vestir y todo eso, que pudo adaptarse a ese clima. Adaptación cultural, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hemos visto la prehistoria, es justo para demostrar esa adaptación cultural, ¿ya? Entonces, esto que hemos visto es parte de la prehistoria en el mundo y en nuestro país, en el Ecuador, ¿ya? Los grupos humanos, pueblos, civilizaciones han seguido en general este proceso. Hay prehistoria e historia. En la prehistoria está el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, ¿recuerdan? ¿Ya? Sin embargo, en la prehistoria tienen dos formas de vida. Una vida nómada y una vida sedentaria. En la vida nómada son depredadores, ¿sí?
Cazan, comen. Recolectan, comen. Hemos hecho extinguir especies, en algunos sitios se han desertificado, ¿no es cierto? Ya son depredadores. Comen todo lo que van hallando a lo largo. Ya son nómadas, son depredadores. Y se organizaban en bandas de cazadores y recolectores. Entonces hay un grupo que caza, hay un grupo que recolecta. El trabajo es colaborativo. Si hay estos dos grupos, hay una división de trabajo. Pero esa división de trabajo es en función de la edad y del género. ¿Ya? Hasta ahora se sabe, por ejemplo, que en general todos iban a cazar. Pero hay un momento donde determinada parte del grupo no puede hacerlo. Todos tienen que recolectar. Entonces, por ejemplo, si alguien no podía salir de la cueva, ¿no es cierto? Porque al principio vivían así, por la edad, porque eran muy pequeños o muy viejos. Imagínense perseguir un tigre de dientes de sable, o sea, no había, ¿no es cierto? Forma. Esas personas tenían que quedarse en la cueva. Si la mujer estaba en un estado de menstruación, o si, o si había dado a luz, ¿no es cierto? O estaba en labor de parto, tenía que quedarse en la cueva. ¿Ya? Y para eso aprendía o enseñaba a hacer los instrumentos de trabajo, o recolectaba, o seleccionaba los frutos del grano que se recogía, que se recolectaba. ¿Ya? Entonces ahí enseñaban los mayores a los pequeños, las mujeres igual a los pequeños enseñaban, por ejemplo, a hacer flechas, cuchillos, curtir pieles, ese tipo de cosas, ¿ya? Ese tipo de situaciones. La producción en este periodo es de subsistencia, ¿sí? Y es igualitaria. El trabajo es colaborativo, ¿sí? Si usted no está cazando, está recolectando, está enseñando, o sea, todos colaboran en el trabajo. La producción es de subsistencia, come lo que haya. Si apenas encontraron, yo que sé, una manzana, esa manzana tiene que repartirse por igual entre las 10 personas. Entonces, así de subsistencia es bien precaria, ¿no es cierto? Es igualitaria, por eso son grupos pequeños. 10, 12 personas y es demasiado, 13 sobrepoblación. ¿Sí? Y para regular eso llegaron inclusive a prácticas como el infanticidio, que era matar a los niños. ¿Recuerdan eso cuando vimos en el documental sobre la mujer, de la imagen de la mujer en la prehistoria? Sí. Hay un rato que dicen que se llega al infanticidio, ¿no es cierto? A matar niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así se evitaba la sobrepoblación. Porque literalmente una persona de más en el grupo podía significar que el grupo entero se muera de hambre. ¿Ya? Entonces llegaban a esos extremos inclusive. El nivel de vida es muy precario. O sea, a veces ya ven, si solo puedo recolectarse una manzana, o yo qué sé, lograron recolectar algunas cosas y cazaron otras, pero viene otra banda y les quitó el alimento y había que guerrear y había gente que se moría y ese tipo de cosas. Eh, como máximo vivían 40 años. Una persona como yo que tengo 45 y era un viejito, 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 viejito. ¿Ya? Como máximo viven 40 años. Y en casos extremos, imagínense lo precaria que era la vida, ¿ya? En casos extremos tenían que recurrir al canibalismo. Se comían los unos a los otros o se comían al de la banda o al de la tribu que estaba al otro lado, ¿sí? Se llegó hasta esos extremos. Todas estas son formas de cultura, ¿sí? Una cultura muy prehistórica, una cultura que nos puede asustar mucho, ¿no es cierto? Pero eso es cultura. Así se adaptaba a las condiciones de vida. ¿Ya? Su relación con la naturaleza, cazar, recolectar, pescar, ¿no es cierto? Era tan fuerte
que sus credos y sus mitos tenían deidades en las que se relacionaba con lo natural, con la naturaleza. Por eso adoraban a ríos, adoraban al sol, adoraban animales, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, la historia de Grecia nos habla de un minotauro, ¿no es cierto? Es un rey que quiere darle un sacrificio a Poseidón, el dios de los mares. Y es tan bello el toro que no le sacrifica ese toro, sino que le cambia a otro. Pero es tan lindo el toro que la esposa del rey Minos tiene un hijo con el toro, que es el minotauro. Eso no pasa normalmente, pero eso es porque su relación con la naturaleza es tan cercana que la gente desarrolla ese tipo de mitos, ¿sí? En la mitología cañari hay un diluvio y solo quedan dos hermanos varones. No hay esposas, no hay con quién van a recoger con quién van a repoblar la tierra y eso. Y de repente alguien les está dejando alimentos. Ese alguien es una guacamaya. Los guacamayos son unas aves. Los hermanos Cañaris les atrapan. Son dos guacamayas y se convierten en mujeres. Y de ahí, de esa unión va a nacer la civilización Cañari, el pueblo Cañari, el señorío Cañari, la civilización Cañari. ¿Ya? Pero ven, o sea, aves que se convierten en personas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Luego, esa es una parte de la prehistoria, ¿no es cierto? Esta vida nómada, que va con el paleolítico y el mesolítico. Poco a poco se va a desarrollar otra forma de vida, que es la vida sedentaria. Empieza de a poco el sedentarismo, o sea, que la gente se establezca en un solo territorio para vivir. Eso es un proceso que dura años, de años, de años. Empieza desde el mesolítico y va hasta nuestros días, ¿no es cierto? Se da de forma paulatina. Esto va a iniciar con la domesticación de las plantas y los animales. Recuerdan que yo les decía que hay un rato que las mujeres no pueden salir a la cacería, ¿no es cierto? Porque están en labor de parto, porque el bebé es tan chiquito que tienen que cuidarle, o porque están menstruando en el periodo menstrual y la sangre puede llamar a animales salvajes, o sea, puede ocasionar problemas, ¿no es cierto? Se tiene que quedar en la cueva, trabajando. Entonces trabaja cuidando al bebé, eso es un trabajo, ¿ya? También recogiendo el grano, ¿sí? Recogiendo las frutas, lo que van a comer, seleccionando. Esa selección se llama domesticación. Ah, esto es lo que sirve para comer, se mantiene esto. Esto no sirve para comer, se bota, se desecha. ¿Ya? Poco a poco esos granos que se van a seleccionar se botarán sobras y eso, y se darán cuenta que comienza a germinar. Comienzan a descubrir que en la tierra puede producir. Como la mujer, ¿no es cierto? Que puede de sus entrañas puede tener un bebé. ¿Ya? Comienzan de a poco a descubrir la agricultura. Por ese motivo, se piensa hasta ahora, es la noción que se tiene es que es la mujer la que va a crear la agricultura. Puede ser. Es muy lógico. ¿Ya? Y digo puede ser porque no hay un vestigio que corrobore que sí fue así. ¿Ya? Ese es el problema de investigar la prehistoria. Pero hasta el momento se tiene eso. ¿Ya? Poco a poco comienzan a domesticar animales también, ¿no es cierto? El ser humano comienza a domesticar animales. El perro ayuda para la cacería, eh, a cuidar las cosas. Sí, un perro típico, ustedes están hasta ahora. Estamos pasando por algún sitio y sale guau, 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 ¿no es cierto? O sea, ayuda a cuidar, eso es lo chévere del perro. Pero además comienzan a hacer pastoreo de otros animales que pueden ser aprovechados. Por ejemplo, las ovejas, ¿no es cierto? Las cabras, las vacas, ¿no es cierto? Su piel, su lana,
puede ser aprovechado, la leche que tienen puede ser aprovechada, la carne puede ser aprovechada, los huesos y todo eso pueden ser aprovechados. ¿Ya? Comienza poco a poco a surgir la agricultura, el pastoreo, la ganadería. El pastoreo es que usted vaya con su grupo de animalitos, ¿no es cierto? Se va a un sitio, si se acaba la comida ahí establece sus tiendas, todo. Si se acaba la comida, el forraje y eso, tiene que irse a otro sitio y a otro sitio. Todavía no son sedentarios del todo. Los ganaderos son ya sedentarios, ¿sí? Ahí tienen el corral y usted le lleva la comida al animalito, ¿no es cierto? Es así. Ya, pero si tenemos agricultura, pastoreo, ganadería, después inclusive comienzan a ver que el metal es más durable y puede remover mejor la tierra y comienza a aparecer la metalurgia, la orfebrería, el trabajo con metales, ¿sí? De esta forma ustedes ven que hay una división de trabajo por oficios. Antes, con la caza y la recolección era una división de trabajo en función de la edad y del género, ¿no es cierto? Por lo general, no era siempre. Los hombres iban a cazar y la mujer y los mayorcitos, las mujeres jóvenes ya y mujeres y varones mayores se quedaban en la cueva enseñando, cuidando a los niños, enseñando a hacer los instrumentos de trabajo, seleccionando el grano y eso. Sí, es función de edad y género, ¿ya? O de edad y sexos, ¿no es cierto? Pero aquí ya es agricultura. Hay mujeres y hombres que se dedican a la agricultura, al pastoreo, ¿no es cierto? Estaban las pastoras también, que son las que van a mover piedras para que los animalitos tengan la fuente, puedan beber el agua, que se van los pastores con toda la familia a vender, ¿cómo se llama? Los animalitos, a trasquilar ovejas y eso, ¿no es cierto? Los ganaderos, los que van a trabajar con hierro y eso, ¿sí? Eso es algo de a poco que se va haciendo. Van haciendo la división de trabajo por oficios. Logran establecer calendarios. Imagínense, el ser humano es tan impresionante. Observa que siempre hay lluvia en determinadas etapas del año. Observan que cuando hay lluvia, la posición de las estrellas y de la luna suele ser la misma, como un rompecabezas, ¿no es cierto? Que es como que nos va dando señales. Dice, miren, las estrellas nos van a dar señales. Ahora dice, quizás va a empezar las lluvias por este tiempo. La luna se ubica así. La luna está llena. O sea, comienzan a crearse calendarios. ¿Sí? Y así se ve cuáles son las épocas para la siembra, para la cosecha. ¿No es cierto? Ven más o menos cuando se dan crecidas habituales de ríos. ¿Sí? Todo eso nos permite organizar la agricultura. ¿Ya? Es así de espectacular el ser humano. ¿Ya? Llega a ser canales de riego. Pueden desviar los cauces del río. Hacen muros de contención, centros de almacenamiento. Las vasijas que ustedes vieron era para hacer precisamente, para recolectar ahí el grano, que no se pudra y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Para ahí tener el agua. ¿Ya? Hacen observatorios, ¿sí? Centros ceremoniales. Y así van creciendo las ciudades, se van formando las ciudades. ¿Ya? De a poco tienen una producción con excedentes. Antes, cuando hay la caza y la recolección, tienen lo que les alcance hace rato. Si les sobra, tienen que botarlo o ver cómo intercambian. Si es que les sobraba, no siempre pasaba eso. Por lo general no sobraba, más bien les faltaba. ¿Ya? Pero con la agricultura, con la metalurgia, con el pastoreo, comienza a haber excedentes. De repente eran 10, se reúnen, ya son 20, son 60 personas,
son 100, son 1000 y la producción tiene excedentes. Ya todo el mundo comió, pero todavía sobra alimento. ¿Qué hacemos? Botamos, intercambiemos. ¿Saben qué? Hubo sequía, no hay. Tenemos que ir a robarles a los de lado. Ya pasa eso, ¿no es cierto? Entonces, con los excedentes les lleva a tener dos grupos más, o sea, más división de trabajo. ¿Ya? Hay que cuidar lo que hemos hecho. Tenemos que ver más tierras para poder producir más cosas. Oh, nos faltó ahora esta producción. Y los vecinos de la tribu de allá tienen más producción de ese tipo. Vamos a comprarles. Vamos a intercambiar con lo que tenemos. No había todavía la compra. Este es, no, yo no quiero, se van robando, se van asaltando, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener un grupo de guerreros, gente valiente, gente estratega, gente que esté dispuesta a matar, terrible, gente que esté dispuesta a morirse, a que les maten, terrible, ¿no es cierto? Entonces se va formando un grupo dirigente, jerárquico de guerreros, ¿ya? Pero también se necesita administradores, ¿sí? Aquellos que dicen, a ver, la población es tal, se puede recaudar esto. Vamos a guardar esta cantidad de grano por si hay sequías y ese tipo de cosas. Entonces se comienzan a cobrar tributos y ese tipo de cuestiones. Llevemos una contabilidad. Observemos las estrellas. ¿Cuándo podría llover? Ah, esa estrella se está poniendo al lado de esta otra. Va a llover para tal fecha. La luna está así, lloverá para tal fecha. Cuando las estrellas, las constelaciones nos indican esta forma, hay crecidas de ríos. Entonces comienzan a trabajar eso. Eso en general era a cargo de sacerdotes. Entonces nacen las jerarquías, nacen las castas, los estamentos, las clases. Todavía no hay clases sociales, hay estamentos, hay castas, ¿sí? De guerreros y de sacerdotes. La producción de excedentes va a dar lugar a las jerarquías y poco a poco va a dar lugar a la propiedad privada. ¿Ya? Llegan a crear escritura y lastimosamente también comenzó a esclavizar gente, ¿sí? Porque así tenía más mano de obra precisamente para mejorar la producción, ¿sí? Y con los esclavos, con la propiedad privada, va a ser sistemas de derechos, de leyes, de contabilidad. Todo eso lo va a hacer con escritura. Y cuando aparece la escritura, termina la prehistoria y aparece la historia. ¿Sí? Entonces, ustedes hemos visto solo en la prehistoria cómo ha cambiado la forma de vida del ser humano, cómo llegó a adaptarse. De lo que antes tenía que irse de un lado a otro si es que había mucho frío, mucho calor, si se secaba el río, si venían crecidas del río, tenía que huir, venir, ¿no es cierto? Comienza poco a poco a establecerse. Dice, el río viene contra mí, hagamos un muro de contención. Podemos ponernos más lejanos y hacemos un canal de riego. Y aquí tengo mis siembras y no estoy cerca del río. ¿Ya? Miren, los aztecas eran tan geniales que en la laguna, en el lago de Texcoco, hicieron Tenochtitlán, pero no secaron el lago. Eran geniales. Los mayas aprovecharon los cenotes, que se llaman, que eran humedales. Sí, eran geniales. Los incas hicieron un sistema de puentes y de caminos. Cómo transportaban grandes piedras. Cómo unían esas piedras sin tener mezcla para pegar. Wow. Y además ellos, ¿cómo podían hacer eso si no tenían descubierta la rueda? No usaban ruedas los incas. Las ruedas es más una creación mesopotámica. Entonces, es impresionante lo que ha hecho el género humano, ¿no es cierto? Mesopotamia, Egipto, ven las pirámides esas gigantescas.
las pirámides aztecas, los mayas, ¿no es cierto? Eh, las grandes ciudades sumerias, ¿sí? Los grandes imperios que se van formando, ¿ya? Todo hecho ha creado el hombre, el ser humano, ¿ya? De esa forma ha logrado crear cultura. Con la cultura el ser humano logra sobrevivir y adaptarse en el planeta, ¿ya? Y bueno, eso es lo que yo les voy a mandar por escrito para que ustedes lo pasen en su cuaderno. Ojo, ahorita no puedo pasar al YouTube, pero en el abajo les pongo un enlace, ¿ya? Es de un musical que hace un grupo que se llama Poki Itaki. Esa no es de una cultura ecuatoriana, es de una cultura latinoamericana, que ahora está en Latinoamérica, ¿no es cierto? En lo que hoy es el Perú. La cultura mochica o moche. Esa era una cultura preincaica inclusive. Estaban antes que los incas, ¿ya? Y ahí es un poco para que vean más o menos lo que son los cazadores y los sacerdotes, ¿sí? Perdón, los guerreros y los sacerdotes, ¿sí? El uno es un guerrero, el otro es un chamán. Los chamanes eran los sacerdotes de esa época, ¿sí? Entonces, les va a gustar. Les va a gustar y eso. Entonces, terminamos el bloque por fin, ¿sí? La próxima nos toca ver geografía. 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 Cuídense, se les quiere.